que si estornudas, tu corazón se detiene un milisegundo. Si aguantas el estornudo, se te podría romper una costilla, desgarrar la carótida o sufrir daños cerebrales. Bueno, yo creo que Kim Sánchez es un avatar de la zona colonial, maestro de maestros, definitivamente. Es una de las personas más versadas en el tema de histórico, y todo lo que es, bueno, es asesor del clúster turístico Santo Domingo de la ciudad colonial y es una persona de las que yo más he aprendido y me falta por aprender de Kim Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Él tiene una conferencia que yo voy a empezar anunciándola, pero él me va a hablar un poquito más de eso y lo vamos a anunciar más al final. Pero es el miércoles en, en el museo ese museo nuevo que nos tiene cautivado a todos, el de la catedral. Así que es una conferencia que se llama Guía de Anécdotas, Cuentos, Crónicas y Leyendas. De la ciudad Así que colonial de Santo de, Domingo. de la zona colonial de Santo Domingo. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Mirta. Para mí es un gusto estar contigo en este programa y con todos los que te siguen. Así que me siento muy complacido de estar con ustedes y de poder promover esta charla, que es Mu- el día 8 y es sobre el libro eh, que hace años hicimos, que se llama así mismo, Guía de Anécdotas, Cuentos, Crónicas y Leyendas de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. La idea es que ese libro se hizo hace años, se agotó. Yo nunca pensé que se iba a agotar, pero bueno, se agotó. Se hizo una edición en Francia, por cierto, en francés, y aquí no había forma de tener el libro disponible. Pero hicimos un recorrido con un amigo y ese amigo me preguntó, pero todas esas cosas que tú me estás contando, ¿están escritas en algún libro? Digo, sí, están en un libro, pero el libro está agotado. Y me dice, pero vamos a publicarlo de nuevo. Eh, Digo, bueno, no se ha hecho una nueva edición porque faltan recursos. Dice, ¿y si yo pongo los recursos? Digo, pues, sorprendido. Mucha gente lo había dicho, pero él lo dijo de verdad. Y entonces volvió otra vez a hacerse una nueva edición del libro, revisada, puesta al día, con toda la modernidad, código QR, etcétera, etcétera. Y se imprimió el libro, se llevó a las librerías, se hizo un poco de promoción y el libro está entre los más vendidos en la librería Cuesta, Centro del Libro, que hay de la 27 de febrero. Y claro, en algunos supermercados que también son de la cadena Cuesta está el libro. Qué Eh, bueno, y está en Amazon también. Todavía no, pero está en el Museo de la Catedral también. Entonces, la idea es que vamos a hablar sobre el libro, sobre su contenido y sobre las peripecias para llegar a que las personas lo tengan en sus manos. Kim, la verdad es que tú eres una persona muy detallista, como que va hacia las profundidades del saber. Cuéntame, ¿qué te inspira a crear, primero a investigar tanto y luego a crear esa guía? Bueno, es que una cosa, como dicen, lleva a la otra. Mm. De pequeño, mi mamá me llevaba a conocer todos los monumentos coloniales. Eh, yo vi esos monumentos cuando estaban abandonados, cuando estaban algunos muy cuidados, pero eran simplemente ruinas. Entonces, ahí empezó mi fascinación, porque cuando un niño llega y se mete en unas ruinas, como las ruinas de San Francisco, la imaginación vuela tremendamente. Eh,
te gusta, eso es como entrar en un cuento de hadas, un cuento de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen, cualquiera de ellos. Y te enamoras de esos sitios. Pero tienes la suerte de que en el colegio en que estás hay personas que también te cuentan, aparte de lo que te contó tu madre, te cuentan un poco más y te dicen, pero aquí hay un libro, aquí hay otro libro. Y por ahí tú vas enamorándote del tema y vas encontrando toda la información posible. Información que además te llega de manera oral, porque muchas personas que conoces, esos viejos de antes, te contaban tal historia, tal cual, esta, aquella, lo otro. Y cuando viniste a ver, ya estabas metido en el tema eh, y buscando libros por todos lados y en bibliotecas y donde quiera, pero por un deseo de conocer, por un deseo de saber, de poder descifrar, esa es la idea, descifrar esta ciudad colonial, que cada vez que tú profundizas un poquito, encuentras más detalles cautivadores, más detalles interesantes que te revelan que las personas que vinieron a hacer esta ciudad, que vinieron a vivir aquí, eran gente muy especial, más especial de lo que uno se piensa, porque sí, es especial que una gente cruce el Atlántico en 2 cáscaras de nuez para venir a un lugar que se llama no sé dónde, pero que encima de eso esas personas tuviesen una cultura fina, sofisticada y profunda, ya esa es otra historia. Entonces te vas enamorando de eso y no hay manera de parar. Es tremendamente interesante seguir conociendo y nunca termina uno de conocer, porque siempre aparece un detalle interesante. Kim, ¿qué criterios tú utilizas para seleccionar esas historias que incluyes en la guía? Porque en verdad yo sé que tú sabes más de lo que puede caber en un libro. Entonces, cualquiera quisiera más bien empaquetarte a ti y que tú salieras y nos contaras. Bueno, el criterio es que cuando me dijeron, mira, vas a tener que escribir este libro, porque yo no lo escribí porque quise, sino porque un amigo que trabajaba aquí en el clúster turístico, Luis Molina, me dijo, te voy a amarrar a la pata del escritorio para que empieces a contar esas historias. Eh, digo, bueno, sí, vas a hacer un libro. Esa va a ser tu misión ahora. No encontraba yo la forma de, yo le decía, pero eso está en muchos libros. Sí, pero esos muchos libros no aparecen. Entonces empecé a pensar qué podía hacerse. Digo, bueno, vamos a hacer una guía de la ciudad colonial, pero no una guía como las guías turísticas. Mira, aquí está tal edificio y tal cosa, punto. Aquí está tal edificio que es estilo tal, del año tal, nada. Vamos a hacer una guía con lo que sucedió en cada uno de esos sitios. No es lo mismo ir a ver el escenario de, ¿qué te voy a decir?, de violinista en el tejado, que ver una función de violinista en el tejado. Ahí las ¿Cierto? cosas son diferentes. Entonces, se trató de poner en escena lo que sucedió, no solamente ver el escenario. Al diseñar esa ruta, comienzas aquí, vas para allá, sigues por el otro lado. Entonces las historias se fueron decantando ellas mismas, cuáles tenían que ser seleccionadas. Y aún así, y aún así, era difícil, porque qué incluir y qué dejar fuera. Pero un libro tiene un determinado número de páginas y no se puede uno explayar todo lo que uno quisiera. Entonces, fue sumamente difícil dejar cosas fuera, entrar otras. La selección fue tremenda. Alguien me dijo un día, eh, yo creo que en ese libro tú tienes que haber inventado mucho. Digo, mira, aquí en Santo Domingo no hay que inventar. Aquí el problema es seleccionar qué incluir y qué dejar fuera, porque aquí hay demasiada historia, aquí no hay que inventar nada. Y algunas de las historias pueden parecer fantásticas. Es más, hay algunas tan fantásticas que yo las dejé fuera. Y sin embargo, las fuentes que nos dan esas historias son fuentes tremendamente confiables y encima de eso, de que la fuente es confiable, fueron sucesos que fueron vistos por una buena parte de la población. O sea, que no hay invento. Mm.
¿Qué leyendas populares integras en tu trabajo? Leyendas populares. Por ejemplo, te voy a poner a Lolito Flochón. ¿Quién era Lolito Flochón? Bueno, de repente eh, nadie sabe quién es Lolito Flochón. Pero sin embargo, tú vas al libro Navarijo de Fernando Eugenio Moscoso Puello y Fernando Eugenio Moscoso Puello te cuenta quién era para él cuando era niño Lolito Flochón. Lolito Flochón era prácticamente un mago, significaba la libertad, significaba el gozo, significaba el disfrute, porque él estaba autorizado por el ayuntamiento para ser la persona que autorizaba la salida de las máscaras y mojigangas en el carnaval de la ciudad. No era ningún califé, califé es un invento de los años 50. Eh, Lolito Flochón en el siglo XIX, transitando hacia el siglo XX, era el que estaba autorizado a hacer eso. Pero ¿y por qué Lolito Flochón? Eh, Primero, él tenía una razón. Él le hizo creer a la gente que él fue el albañil que estaba acompañando al padre Villini en el momento de encontrar los restos de Colón. El ayuntamiento le dijo que si quería algún premio por eso, y él dijo, el único premio que quiero es que sea yo el encargado de autorizar la salida de las máscaras. Él tenía su propio disfraz, que lo diseñaron, pero realmente él mismo, y lo describió totalmente Eugenio Moscoso Puello. Moscoso Puello lo describe en Navarijo. Aquí en el clúster estábamos por relanzar el carnaval de la ciudad colonial. Yo no estaba metido en esa reunión, porque a mí no estaba en lo de carnaval, tenía otro trabajo. Pero en el momento en que iba pasando precisamente por esta mesa donde estoy, eh, Oscar Hungría dice, y vamos a crear un personaje como el Calife, pero un personaje para acá, para la ciudad colonial. Y yo me volteo y le digo, no hay que crearlo. Me dice, ¿Existe? ahora tú me vas a decir que existe uno. Digo, sí, claro. Fui a mi oficina, traje el libro, le hice la descripción, leí la descripción que hace Moscoso Puello en Navarijo, y mientras yo leía, Iris Mondeser, arquitecta y pintora, iba haciendo el retrato robot de Lolito Flochón. Y cuando se hizo el carnaval, Lolito Flochón, es decir, recreado, iba frente a el carnaval abriendo el desfile. Entonces, fíjate, como un personaje muy icónico de la ciudad colonial que había desaparecido, vuelve otra vez a la vida a través de un libro que lo describe. Y eso, Regresó, justamente te iba a preguntar que cómo crees que esas historias y leyendas pueden influir en la comprensión de nuestro mundo actual. esas historias y leyendas influyen tanto que son parte del carnet de identidad de un pueblo, porque son las tradiciones. Las tradiciones forman la cédula, el carnet de identidad de un pueblo. Mira, hay otra, por ejemplo, que yo cito, que es San Andrés. ¿Cómo se jugaba San Andrés en aquellos tiempos? Que no era tirando huevos, era tirando Mi harina. cascarones, cascarones. Los cascarones eran precisamente el cascarón de huevo, que los dominicanos nunca hemos sido botaratas. Eh, Aquí la gente sabe apreciar que la comida no se bota, la comida se come, pero no se bota. Entonces, antes de llegar San Andrés, se hacía mucha tortilla de huevo porque se sacaba el huevo a través de un hoyito arriba. Eso se vaciaba, se lavaba, se llenaba con agua perfumada con albahaca o malignamente teñida con tuna, que teñía de rojo. Y se le ponía una pequeña pieza de tela mojada en cera caliente y con eso se tapaba. Desde los coches, los jóvenes tiraban hacia los balcones y desde los balcones, las jóvenes le tiraban con todo lo que tenían, poncheras, cubetas, etcétera, etcétera. Y San Andrés se le celebraba a base de agua. Pero San Andrés no es del siglo XIX, San Andrés viene del siglo XVI, con los oidores de la Real Audiencia que lo jugaban. Y eso Ah, sí. persistió, sí, y eso persistió a través de los siglos. Pero, desgraciadamente, en el siglo XX hubo gente que opinó que eso era un juego salvaje
que ese era un juego esto que lo otro. Y además, la gente también olvidó lo de los cascarones de huevos y empezaron a tirar huevos, lo cual no era la idea. Claro, ya lo Lo tergiversaron tergiversaron, todo. pero ¿por qué lo tergiversaron? Porque no se les enseñó la tradición. Mira, qué cosa. En un país de Asia, eh, el año nuevo lo reciben tirándose agua. Y han llevado eso a un nivel de que todo tipo de artilugio para tirar agua está presente en esa ciudad en Año Nuevo. Esas ametralladoras de agua, esas grandes pistolas de agua, rifles de agua, de todo. Y van turistas del mundo entero a mojarse allí. ¿Ves cómo le han sacado beneficio? Esa es su fiesta. Y a esa fiesta van, como van la gente a la tomatina en España, a tirarse tomates. Bueno, ahí van a tirarse agua. Aquí, además de eso, San Andrés fue utilizado por nada más y nada menos que don José Núñez de Cáceres para poder atacar la fortaleza de Santo Domingo, la fortaleza Osama. ¿Cómo lo hicieron? El día entero su hijo paseó en el coche de él, que estaba opuesto siempre a San Andrés, pero en el coche de él paseó tirándole a las señoritas, pero en realidad lo que hacían es que debajo de las cajas de cascarones, ellos llevaban los rifles y las municiones que distribuyeron en toda la ciudad para atacar esa noche a el destacamento de la fortaleza de Santo Domingo. Así que ya ves cómo se utilizó San Andrés nada más y nada menos que para capturar y producir lo que aquí llaman la independencia efímera, pero que no fue efímera, interrupta, pero no efímera. Y entonces esa fiesta debería ser como la toma de la Bastilla, como la toma de las naves en Boston que hacen disfrazados de pieles rojas, los norteamericanos, en fin. Pero hemos ahogado a San Andrés porque nosotros debemos parecer civilizados. Bueno, Lilis, ¿cuáles Lilis han sido? jugaba a San ¿Mm? Andrés. Lilis, el presidente, Lilis. el tirano, jugaba a San Andrés y de qué manera. Pero esa es otra historia. Hay mucho en el tintero. Wow, pero mira, eso yo no tenía esa información de que eso venía de cuando Lili, y justamente tú sabes que en la casa donde me encuentro, en la ciudad colonial, la puerta estaba pintada de rojo cuando la fueron a remodelar, ¿no? Y se dice que era de una manta de Lilis, porque las casas que tenían la puerta de rojo cuando Lili significaban que las mujeres que vivían ahí no podían ser tocadas por otros. O sea que, Además de muchas, era exclusivo. además de mucho, era exclusivo. Cuéntanos cuál ha sido el mayor desafío que tú has tenido al lograr el libro. Aparte del económico, que se tardó un poquito antes, imagino yo. O sea, tú dirás. El mayor desafío de un libro siempre es eh, tú discutir con el corrector de estilo, eh, discutir con los diseñadores, seleccionar quién va a ilustrar el libro. Todo eso es un desafío porque implica el trabajo en equipo. Escribir puede ser solitario, pero imprimir un libro, editar un libro, es un trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo debe ser bien coordinado y armónico para que salga una obra que lleve esa armonía impresa, diríamos, entre sus páginas. Y yo tuve la suerte de encontrarme un buen equipo, e incluso las ilustraciones fueron hechas por una persona que yo conozco desde que era niño y que prácticamente es considerado hijo mío. Y además, mi hijo mismo también ilustró una parte pequeña, porque él estaba fuera de la ciudad, no podía, pero hay una fotografía de él incluida. Entonces, esa selección, porque tú quisieras lograr una maravilla, pero la maravilla
tiene que pensar siempre que debes tener unas limitaciones económicas, de espacio y de tiempo. Todo eso hay que coordinarlo. Ese es un gran desafío cuando se hace un libro. Bueno, Kim, tú sabes que Cronos siempre marca su final. Vamos a, antes de irnos a comunicar dónde está el libro, cómo se llama y dónde encontrar tu conferencia el miércoles. La conferencia es el día 8 a las 7:30 en el Museo de la Catedral. El Museo de la Catedral queda exactamente en la Isabel la Católica, entre Conde y Padre Villini. Detrás de la catedral, ustedes pueden ver en lo que la gente llama el Palacio Herrera Borgelá, ahí que están las tres figuras de los padres de la patria sobre ese edificio, porque ahí estuvo el Congreso y estuvo el teatro donde los Qué trinitarios bueno. sus obras. Entonces, en ese lugar, y como te dije, a las 7:30 de la noche, y se llama precisamente el nombre del libro, Guía de anécdotas, cuentos, crónicas y leyendas de la ciudad colonial. Ahí conversaremos temas que a ti te interesan tanto como que, por ejemplo, hace exactamente una semana o semana y media, que fue Semana Santa, como semana y media ya, o dos, sí, algo así. Bueno, sí, como semana y media. Fue el equinoccio de primavera Ujú. y en el equinoccio de primavera se iluminó con el sol la fachada de la iglesia de Regina Angeloro. Y sobre la fachada hay algo muy interesante, pero Ah, eso no te lo voy a decir ahora, sino que lo voy a contar en la conferencia. Así que te intriga, ¿verdad? Que haya una iglesia bueno, aquí. ya ustedes saben, mis amigos, bueno, yo sé, tengo la certeza que ustedes no se van a despegar de ese libro hasta que no lo terminen. Gracias por estar con nosotros y ustedes, mis amigos de Hora de Té, manténganse ahí que todavía hay más contenido en el programa. Adiós.